que volver a Jerusalén y cambiaron su paradigma. Simplemente dijeron, no podemos cargar a la gente con ciertas cosas que son particulares para nosotros, si no ellos no van a poder aceptar, la iglesia no va a poder penetrar. Y ustedes conocen el famoso concilio de Jerusalén, ¿verdad? Cuando Santiago les pide que por favor no carguen a los gentiles, a la gente que estaba conociendo el evangelio, con ataduras culturales que en Jerusalén eran la norma. Entonces, adaptación institucional. Entonces, estamos viendo que es dinámica, que siempre tiene que estar en movimiento, pero el efecto para lo que estamos reuniéndonos en esta hora no se trata de momentos, no se trata de eventos, se trata de personas. Y si lo vemos en el denominador más común, nosotros usamos el término almas, ¿verdad? Más antes, decimos por ahí, antes en la iglesia, ¿verdad? Vamos a ganar almas para Cristo. Pues a veces personas no entendían, si no estaban muy entrados en la cultura de iglesia, pues ¿qué es eso? Pues son personas, y ustedes van a ver estas cosas que están viendo del movimiento, Hechos 13, Hechos 15, Hechos 6, ahora lo empezamos a ver con individuos. Están los 120 en el capítulo 2, esas personas tienen que tiene que ocurrir algo en las personas. Si yo fuera, discúlpeme si soy un poco atrevido, eso sería este grupo que está conectado ahora. Nosotros equivalemos a los 120. Si en nosotros no se crea un efecto misional, podemos hablar de estrategia y podemos hablar de crece y podemos hablar de tantas cosas bonitas que nos reúnen en estos momentos, pero si no me afecta a mí, si no me impacta a mí, si no me cambia a mí, entonces el plan de Dios, no que no es perfecto, sino el plan de Dios carece de agentes, carece de embajadores, si lo vemos de ese lado. Entonces tenemos los 120, y a ustedes van a empezar a ver personalidades no conocidas. Está Felipe, que se encuentra en el camino, se encuentra con una persona, el etíope eunuco, que le dice, explícame qué es lo que tú tienes que decirme. Él no le dijo, bueno, es que yo me estoy adaptando a la cultura y déjame explicarte, ¿verdad?, cómo nosotros trabajamos y el paradigma y cómo Dios opera. No, le dice, te voy a explicar lo que dice la Biblia, tú tienes que tener un encuentro con Dios. Y el eunuco lo entiende a tal grado que él dice, pues si aquí hay agua, tú me dijiste que hay que bautizarse, hagámoslo. O sea, es altamente práctico, ¿no? Ahí parece un término de la misión de la iglesia. Pues claro, y tiene que ser altamente práctico, que la gente lo entienda. Si no lo capta y no lo entiende, pues se queda solamente en una conversación muy filosófica y muy abstracta, y el evangelio nunca fue para eso. Está Pedro, está Pablo y Bernabé, se encuentran a Silas, Timoteo, y ustedes ven el movimiento, aquí mi flechita, la meta era Roma, ¿no? Pero miren nada más el proceso, cómo empieza a operar. Donde desaparece la historia es acá en África, ¿no? Donde el etíope eunuco termina, pero tenemos historia que muy temprano, en los primeros siglos, el cristianismo empezó a crecer en esa zona hasta India, ¿no? Tradicionalmente se dice que ¿quién fue? Tomás, el dudoso, fue el que termina yendo a India para presentar el evangelio. Pues esa historia se pierde por la razón que sea, pero ustedes pueden ver la expansión, ¿no? Pueden ver el efecto misional. Toda iglesia tiene que tener un efecto misional. Nosotros somos multisitios porque en algún momento consideramos que la iglesia local en una zona metropolitana no puede, estoy hablando particularmente, ¿no? Quizá en la conversación que tengamos ustedes quieran más aclaración a esto. Nos dimos cuenta que teníamos gente viajando 1 hora, 45 minutos para llegar al santuario. Se llenó el santuario. ¿Qué hacemos? ¿Construimos más grande? ¿Cuánto cuesta construir un auditorio para 3,000 personas? Pues no tenemos, nuestra meta nunca fue finanzas. Entonces, como no estábamos atados a eso, estamos atados a este efecto misional. Lo que decidimos es más práctico, plantar otra sede con el mismo ADN.
eso ha causado controversia dentro de la institución. Si quieren abordamos ese tema también, ¿verdad? ¿Qué hace ahora? Y déjenme decirles, porque esto es parte de la adaptación institucional. ¿Qué hace ahora la institución con un mover de Dios, donde hay iglesias que están explotando, están considerando otros tipos de estrategias para alcanzar a su ciudad? Y bueno, eso fue lo que disparó parte de lo que el hermano mencionaba. El efecto fue tan grande que nosotros la siguiente sede que extendimos fue en Nueva Rosita, Coahuila, México, por una familia que viajaba 5 horas para venir al servicio el domingo desde Nueva Rosita, Coahuila, hasta que la persona nos dijo, pastor, ¿verdad? Esta es mi iglesia, pero esto como que ya el viaje, y yo le dije, tiene razón, pero algo que me dicen, ni me dejó terminar la plática, me dice, pero antes de que usted me recomiende que vaya a otra congregación, dijo, esta es mi iglesia. Le dije, pues bueno, dura cosa pedido usted, porque pues esta iglesia no puede mudarse, pero ya teníamos el concepto de grupos pequeños y eso, y le dijimos, pues vamos a abrir algo en su casa a ver qué pasa, y pues como 15 años después, ahí hay una linda congregación de la iglesia Vida Abundante. El efecto misional, ustedes pueden ver el proceso a través de las personas. Este hombre era un empresario. Él titubeó, él me dijo, pero es que mis negocios me ocupan. Yo lo único que le dije, bueno, vamos a creerle a Dios. Dios le dio la gracia, se levantó, él está haciendo sus faenas, pero también dirigiendo la iglesia. Déjenme mencionarles otra vez cuál es la misión de Dios. Es la transformación personal, ¿no? La Missio Dei, que se llama. Es la transformación personal. Ya vimos a Felipe, ya vimos a Pedro, ya vimos a Pablo y a Bernabé, pero fíjense ahora los otros nombres claves. Está Matías, está el eunuco, está Cornelio, está Timoteo, que dijo, ¿cómo? ¿Qué necesito hacer para ayudarte, oh Pablo? Bueno, ¿qué te puedo decir, Timoteo? ¿Qué te parece si te circuncidas para entrarle a esto? Y la transformación fue tan fuerte en su persona que él estaba dispuesto a hacer lo que necesitara para que no hubiera impedimentos para el evangelio, ¿verdad? Entonces nos enseña mucho. A mí me fascina la historia de Lidia y el carcelero, pero más por Lidia, porque Lidia es la primer creyente europea. O sea, eso históricamente la primer persona que se convierte al evangelio en el continente europeo. Por ende, la herencia, hablando de que acá se acaba de celebrar, ¿no? el Día Internacional de la Mujer, pues un aplauso a Lidia por atrevida, por haber aceptado el reto y ser esa pieza clave de la penetración del evangelio hacia Europa. Pero otra vez, usted puede ver los nombres, y pongo acá abajo en África el concepto de lo último de la tierra, porque es lo que les dijo Jesús. Hey, si vamos a hablar de procesos, tenemos que hablar de esa propagación que debe existir. Ninguna iglesia debe dejar de hablar de propagación. Tenemos que avanzar, que expandir el reino en ese contexto. Creo que tengo una más, si me lo permiten. Y después vamos con Juan Wesley. Una pregunta, ya haré pastor. una pausa, sí, para algunas preguntas. Seguro. Una pregunta, ¿hacia dónde nos debe llevar esa visión misional como personalmente y como iglesia? Hablamos de un efecto misional, ¿verdad? Y número uno, ¿cuál sería ese efecto misional y hacia dónde nos debe llevar ese efecto? Bueno, yo y parte de lo que iba a compartir, yo creo cabe en la pregunta. Perfecto. Hay tres términos que yo creo que son importantes. Uno es, nos debe llevar a ser intencionales. Y cuando digo intencionales, hay que ser muy deliberados con lo que hacemos. Algo que nosotros aprendimos en la iglesia, nuestra local, es que para poder crecer no podemos ser todo a todo mundo. Diluye la visión de la iglesia, diluye la misión de la iglesia. Entonces, como iglesia, decidimos ser intencionales y deliberados con un cierto estilo
de alcance a la comunidad y el estilo fue grupos pequeños, y entonces eso tuvo que generar ajustes radicales dentro de la propia estructura de la iglesia. Entonces, es ahí donde viene el choque, ¿no? El choque cultural, denominacional, pero cuando Dios está en el proceso, yo creo que Dios usa eso como como un faro, como un modelo, como un borrador. Entonces, hay otras iglesias que dentro de nuestro movimiento se animaron a hacer grupos pequeños, siguiendo, por decirlo así, nuestras pisadas, pero nosotros fuimos los que nos dimos contra la pared un poco, pero pudimos abrir el espacio, y lo que pudimos hacer también es comunicar, ¿verdad? Que la intención no era de ninguna manera hacer cambios radicales, sino simplemente expansión. Entonces, es intencional. El otro tiene que ser intensivo. Cuando digo eso, y tengo aquí una definición, esto se hace de forma intensa, continuándolo. O sea, tiene que haber continuidad y tiene que haber cierto nivel de tiempo para poder medir lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando nosotros nos lanzamos intensamente, separamos 3 meses para decir, probemos este modelo, y en 3 meses volvemos, evaluamos si está en nuestro ADN como iglesia, en la misión de como nuestra iglesia lo demanda, la iglesia de Dios, en los puntos doctrinales, todo lo que estábamos experimentando. Entonces continuamos, pero nos dimos a la tarea, lo hicimos con intensidad y lo hicimos intensivamente. Y esto requiere entonces, tiene que haber fuerza y energía, no puede divorciarse la pasión. Entonces, estas cosas vienen a ser medidores del proceso, pero yo exaltaría más el concepto de ser deliberados. Yo no sé cómo ustedes, ¿verdad?, practican discipulado y formación, pero tiene que ser muy deliberado para que tenga un efecto mucho más trascendental en este sentido. Ahorita podemos hablar más de esto. Déjenme darles hablando de cuando nosotros le dimos lo hicimos intencional. Yo creo que para allá iba con esto. Nosotros, este es básicamente el modelo de nuestra iglesia. Nosotros tomamos un creyente, lo hacemos parte de la comunidad. Tiene que ser una comunidad más compacta, grupos pequeños. Después lo hacemos parte de la iglesia. Entonces, creamos 3 frentes, por decirlo así. Si fuéramos ejército, 3 frentes de ataque: el individuo, grupo, comunidad, la iglesia en general, y etne, que es la palabra para cultura. Entonces podemos impactar la cultura de una manera deliberada, pero también de una manera organizada y también bien con un mismo sentir, con un mismo espíritu, para que el mensaje sea claro. Entonces, después de tantos años, tantas vueltas que hemos dado, dijimos, de esta manera vamos a operar. Ahora, estas 3 cosas pueden adaptarse, pueden modificarse. Va a haber temporadas. Por ejemplo, ahorita la pandemia nos ha forzado a hacer algunos ajustes, claro, los ajustes que estamos viendo ahora, ¿no? Conexiones virtuales, pero aún para nosotros, cómo vamos a atender al individuo también ha girado un poco, y estamos apenas en medio de eso. Hemos abierto un campus virtual, tenemos una iglesia virtual que nació de parte de la pandemia, y la estamos ahora pasando por el proceso de discipulado. Podemos hablar de eso más adelante si ustedes quieren. Otra manera de ver el modelo es de esta manera, así cíclico. Entonces, acá arriba está el creyente, se integra a un grupo pequeño, es parte de la iglesia entra a la cultura, y de la cultura salen los nuevos creyentes.
Entonces, cada persona pasa por este ciclo de formación, no es la reproducción. Y cómo discipulamos a la cultura. Pasajes claves para nosotros, Hechos 5:42 y Hechos 20:20. Hechos 5:42, cuando, ¿verdad?, se declara que es por en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Bien, déjenme tratar de... soy bueno y no soy tan bueno con esto. Déjame tratarme de salir de este... ¿Dónde estoy? Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta en lo que yo estoy aquí tratando de... Pueden abrir su micrófono, muchachos, chicos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden ir abriendo. Inclusive también sus cámaras las pueden abrir para que saber que están por ahí y verles. Y verles también. Ahí está. Ya volví. Perfecto. Y ahorita podemos hablar de Juan Wesley un poquito, porque Juan Wesley entra en la formación de la persona. Muy interesante cómo él habla acerca de cómo evaluar al líder y cómo evaluar a la persona que se está discipulando. Perfecto. Ustedes me dicen, ¿le seguimos? Seguimos para hablar ahorita después con Juan Wesley. Vamos a hablar con él. Ahí va. Déjenme encontrarlo. ¿Dónde te fuiste? En este proceso que nos platica, pastor, todos los creyentes, los nuevos creyentes pasan por ese proceso. Hay algunos que no pasan, o en realidad se busca que todos estén en el mismo sentir, en el mismo proceso. Sí, se busca que todo mundo participe. Claro, nunca vamos a ser tan homogéneos así, pero la meta es que toda persona tenga la oportunidad de pasar por el proceso. Mientras más personas incluimos en el proceso, ¿verdad? En realidad hay reglas de crecimiento que no se pueden violar y no tiene que ver nada con el Espíritu Santo en ese sentido. Si no tenemos los suficientes obreros, ¿verdad? Una persona solamente puede dirigir hasta 80 personas y 100. Y si vemos las estadísticas, la mayoría de las congregaciones oscilan por esos números porque son iglesias dirigidas por un líder. Entonces, la ley de grupos, una persona no puede dirigir más. Entonces, uno le puede echar las ganas que tenga y que quiera y sea la persona más habilidosa, pero una persona solamente puede. Entonces, el reto para el pastor, voy a hablar ahora como pastor, el reto para el pastor es gira alrededor de su habilidad y no tanto de delegación, aunque eso es muy importante, pero también en una confianza que hay personas a su alrededor que pueden dar la talla. Antier estuve visitando una iglesia en Houston y el pastor me preguntaba y me decía, entonces usted, ¿verdad? Todos los domingos predica en cada sede. Le digo, no, hay una que la visito en un pueblo aquí cerca de San Antonio. Ese lugar yo voy como cada 3 meses a estar con ellos, pero tenemos una alta confianza que el liderazgo local ahí donde están, no solamente cree en lo que estamos haciendo como iglesia, en todos los sentidos, sino que se sienten empoderados. Entonces eso crea, ¿no? la expansión en ese sentido. Ese liderazgo pasa por ese proceso de formación, de discipulado. Exacto. Son varios niveles, son 3 niveles. Entonces, después del tercer nivel, lo que llamamos tercer nivel, tenemos otro tipo de formación más para líderes. Esta es una de las clases que doy en términos de liderazgo para observar cómo pensaba Juan Wesley, pues honrando, ¿no?, nuestra herencia wesleyana. También tenemos que
que decirle gracias, Señor, por alguien tan atrevido. Este hombre sí que fue muy atrevido para las cosas. Miren cómo dice él. Él dice esto: yo tengo ambos, un llamado ordinario y un llamado extraordinario. Mi llamado ordinario es mi ordenación como ministro. Es, por decir así, lo que me delega la iglesia. Usted va a ser líder de los varones, usted va a ser líder de las damas, usted va a ser líder de grupos, en fin, el ministerio que sea. Dice, esa es mi ordenación ordinaria, o sea, esto es mi llamado ordinario. Y entonces lo que le decían literalmente al líder era esta palabra. Cuando lo retaban en este llamado ordinario, le decían al candidato: toma autoridad para predicar la palabra de Dios. En otras palabras, te la cedemos. ¿Qué vas a hacer? Ahora, él habla de otro llamado que se llama el llamado extraordinario. Y él dice, mi llamado extraordinario es evidente por las obras que Dios hace en mi ministerio, cuales prueban que Él está conmigo en la veracidad y en el ejercicio de mi oficio. O sea, ok, alguien me entregó este departamento o ministerio, pues ahora Dios es el que va a comprobar si yo soy la persona para ese oficio, para esa tarea. Entonces, él se ponía a un nivel, pues, de responsabilidad alta. Eso es lo que él está proponiendo. Aquí podemos hablar de estas cosas y la pueden leer ahí a grandes rasgos. Básicamente lo que estamos hablando nosotros es que todo líder, lo estás mencionando del proceso, ¿no? El párrafo del centro. Todo líder pasa por el proceso de cambios y ajustes cuando asume su responsabilidad de trabajo. El ministerio liderazgo es uno de esos cambios que requieren de reflexión personal y va a un grado excepcional. En esta sesión, pues vamos a tomar tiempo para esto. El autor, este hombre, Richard Heisenreiter, nota que hay una crisis de liderazgo y él está tomando el modelo de Juan Wesley para decirnos, mire cómo Juan Wesley filtraba el liderazgo y básicamente decía, ¿quieres elevar tu liderazgo? ¿Quieres elevar tu manera de ministrar? Considera estas cosas. Vamos para allá. Vamos a ver el bosquejo, ¿no? De qué vamos a considerar el de Wesley. El primero ya lo definí, ¿no? El porqué del ministerio. Todos tenemos llamado ordinario y hay gente que está en la iglesia porque lo pusieron, ¿verdad? No tenemos a nadie más. Usted, hermano, parece que le sabe rascar a la guitarra. Ándale, súbase ahí arriba. Pero fíjense pues no voy a decir el error, pero imagínese el dilema que existe, porque ahora tenemos a alguien ocupando un puesto que solamente está ahí porque alguien le pidió. Por favor, ayúdanos, necesitamos a alguien. Y pienso yo que en la iglesia nosotros nos afecta, porque ya que le das a alguien un título o un puesto, es muy difícil volverlo a tomar. Ya la dinámica interpersonal, dinámica de relaciones es más complicada. Entonces, las dos cosas tienen que existir, el ordinario, el extraordinario, y él lo define como las obras de Dios en el ministerio de uno. Nosotros le llamaríamos, ¿verdad?, los dones espirituales, la capacidad que Dios te da. Entonces, él hacía preguntas a los que entraban al liderazgo. En primer lugar, si ellos entendían lo que era ser salvo por gracia, y estas son preguntas exactas que él hacía. Él les preguntaba, ¿conocen a Dios como un Dios perdonador? ¿Tienen el amor de Dios morando en ellos? ¿Desean buscar solamente a Dios? ¿Son santos en toda manera de conversar? O sea, de ahí viene nuestro concepto de santidad, santificación, todo eso. Él hacía esas preguntas ya a nivel práctico, o sea, no era, sentaba a la persona y decía, ¿tú crees que Dios te perdonó? Entonces, como si tú lo crees y lo has recibido, tú vas a poder ministrar esto. Él habla de dones. Él habla de estar equipados para la obra por gracia. Y va a definir dos cosas. Los dones y la gracia para él son distintos. Dones no son los dones que pensaríamos nosotros como pentecostales. Él está hablando de habilidades. Si miran un poquito más abajo, en el perfil del ministro ideal o del líder ideal,
él habla que tiene varias cosas: dones naturales, facultades mentales, que sabe pensar, en otras palabras. Su modo de pensar es animado y preparado. Tiene que ser una persona entusiasma. ¿Se acuerda que hablamos de que tiene que haber un grado de energía, ¿no? Tenemos que estar apasionados por lo que hacemos. Y Wesley decía, usted no puede ser líder en mi organización si usted no está apasionado, si no tiene un espíritu animado. Debe tener buena memoria, ¿no? Porque para retener información, una de las cosas que se critica de Juan Wesley, en comparación de los otros grandes, ¿no? de los reformadores, es que muchos juzgan a Juan Wesley como una persona muy sencilla, muy simple, pero es todo lo opuesto, porque él llevó su ministerio al campo. ¿Verdad? Hay otro, tengo otra sesión donde habla acerca de la tenacidad de Juan Wesley, y él fue uno de los que en su era demostró esa adaptación de la que mencionaba un poquito antes. Cuando a él lo corrían de las iglesias, decía, usted no debe hablarnos a nosotros de esas cosas. Entonces él dice, pues, ¿dónde voy a hablar? Él es el que explora el concepto de predicar en el campo, en las calles, en las plazas, porque dice, pues si en la iglesia no me van a oír, yo voy a hablar afuera. Y eso pues transformó Inglaterra, ¿no? Ustedes saben el impacto que él tuvo en esa nación. Pero vamos a hablar de dones. Dones que se pueden adquirir de todo líder que me esté escuchando. Conocer lo que es la obra de Dios, conocer toda la escritura. Él está diciéndolo, lean la Biblia, conocer los idiomas originales de la escritura. Interesante que Juan Wesley a sus líderes les decía, aprendan hebreo y aprendan griego, conozcan la Biblia en su totalidad. Él habla acerca de conocer la historia profana, usando un término arcaico, ¿no? La historia profana tiene que ver con la historia, ¿verdad? De cómo surgieron las naciones, cómo se fundó Inglaterra, que ellos tenían que conocer la historia de su nación para poder comunicar el evangelio contextualmente. ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Cuáles eran las tradiciones? La cronología histórica, geografía, todo eso él esperaba de sus líderes. Número 5, conocimiento de ciencia, metafísica, filosofía natural, hasta geometría. Dios mío, ¿verdad? Y ahí reprobamos algunos de nosotros. Hasta ahí quedaríamos, no pasaríamos de rango de exhortador, yo creo, no sé. Número 6, conocimiento de los padres de la iglesia primitiva. O sea, él tenía una alta expectativa del liderazgo. Yo creo que es bueno tener una alta expectativa. La gente puede, la gente quiere, si nosotros les ponemos metas. Y número 7, va a conocer a las personas, o sea, los hombres, sus máximas, su temperamento, modales. Hoy hablaríamos eso un poquito en términos de psicología, sociología, y él dice, sí, tenemos que conocer a la gente en sus temperamentos, tiene que ser prudente, tener una rudimentaria buena educación, por lo menos. Y cuando dice buena educación es tener modales, ¿no? Decir con permiso, decir pase usted. Todo eso era parte de lo que él esperaba que los líderes tuvieran. Adquirir conocimiento, que quisieran prepararse, superarse y ayudar de aquel que le da al hombre el conocimiento. O sea, la ayuda de aquel, mayúscula, hablando de Dios. Entender que Dios también nos da habilidades. Ahora, la gracia en la vocación ministerial. ¿Cuáles son las intenciones? Se lo divide en 3 cosas, ¿no? Esta gracia tiene que ver con intenciones, afecciones y prácticas. ¿Qué es lo que hace cuál es el llamado? Él lo resumió en 2 cosas: glorificar a Dios y salvar las almas de la muerte. Eso era lo que le decía a sus líderes. Tu trabajo es glorificar a Dios y salvar las almas de la muerte. Esa debe ser tu intención, ¿no? Las afecciones es exhibir amor en un grado aún mayor a los de un cristiano ordinario. Fíjense qué interesante. Juan Wesley hacía distinción del miembro regular. Cosas que, por decir, ahorita que hiciste la pregunta de quién pasa por el proceso, hay personas que yo como pastor entiendo que son cristianos ordinarios en el contexto de Juan Wesley. Entonces a esas personas yo no voy a esperar más de ellos por mi paz.
sea, si hay personas que son domingueras, yo no me voy a frustrar el miércoles por decir, ¿dónde estará fulano de tal? Pues yo ya sé, esa persona solamente adora los miércoles, los domingos. Mi meta va a ser en aquellos que demuestran ya de sí mismos esos dones naturales de que ellos quieren perseverar. Pues sobre quiénes me voy a ir, sobre ellos. Entre paréntesis, déjenme darles una parábola que nos formó a nosotros. Es la parábola del sembrador. Hubo un momento que yo tuve que decir, ok, Señor, ayúdame a entender este proceso, porque si nosotros estamos a la tarea de salvar las almas de la muerte, ayúdame a no frustrarme. Y casi me lleva a la parábola del sembrador. Me dice, hay 4 terrenos. El problema es que a veces nosotros nos enfocamos en los terrenos equivocados, ¿verdad? Nos vamos sobre el camino que está más duro que un coco y de por sí ese terreno ya ni siquiera recibió la palabra. Está el otro que es pedregal, el otro que es espinos, y entonces nosotros nos excedemos de esfuerzo con personas que la misma parábola nos dijo que no iban a dar mucho más. Y dice, pero hay un cuarto terreno que es fértil. Y entonces nosotros hemos desarrollado el concepto de el 1 de 4. Y hemos visto a través de nuestra historia que 1 de 4 personas vienen a ser estos que lo que están escuchando en este momento lo están recibiendo. Si yo le digo a alguien, hermano, tú tienes que glorificar a Dios y ocuparte de salvar las almas de la muerte, del infierno, el buen terreno lo va a asimilar y va a decir, claro, al 30, al 60 y al 100 por 1. Los otros terrenos son los que te van a decir, ay, pastor, es que estoy tan ocupado, usted sabe que el trabajo. Y el Señor dice, entonces tú te estás enfocando en el equipo equivocado, porque ese 1 de 4 tiene la habilidad de multiplicarse exponencialmente más rápido que alguien que lo voy a ver en la iglesia un año y después voy a decir, oigan, ¿se acuerdan de ese hombre que vino a nuestra reunión y se convirtió y lo vimos muy entusiasmado, pero los afanes de la vida lo ahogaron y no duró? Yo no lo dije, lo dijo Jesús. Entonces yo tuve que llegar ahí a decirle, Señor, yo entiendo, porque a veces los pastores nos frustramos diciendo, es que tiene que quedarse todo el mundo. El Señor te dice, pues la parábola dice 1 de 4. ¿Y cómo crece una iglesia? Permitiendo que el sembrador siembre semilla por todas partes. Ese es el modelo, versus limitarlo como yo lo hice, como lo hubiéramos hecho nosotros, ¿no? El 20% nada más aquí, Señor, este es nuestro campo de alcance. No, Señor, toma todo San Antonio y la semilla que caiga en buen terreno, nosotros lo vamos a identificar. Bueno, eso es aparte de, creo que ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Me queda como 1 minuto. Adelante. Hablando de esa estadística, se puede decir, manejar algo así como una estadística, el 25% de las personas que llegan son las que se van a comprometer realmente a ser discípulos, verdaderos discípulos. Ya, y triste que no les tengo aquí las estadísticas, pero yo nosotros tenemos un proceso de formación que es cíclico, como ahorita por la pandemia estamos teniendo 2 nada más al año y estamos entendiendo que es tiempo de esperar. Pero por decir, yo te puedo dar con estadísticas que si te nombro, tuvimos 100 personas que entraron en ese primer grupo de nuevos creyentes. Vamos a usar el concepto de nuevos creyentes, ¿verdad? Nuevos creyentes. Se convirtieron 100 personas en estos 6 meses. A estos los vamos a meter en el proceso de discipulado básico y después empezarlos a procesar. Ellos empiezan y tenemos con ellos un tiempo donde tenemos un retiro para ellos, para formarlos. De ese retiro, la mitad entra al proceso de discipulado formal básico. Cuando termina ese grupo, la mitad de ese grupo termina decidiendo participar del modelo formal de liderazgo
donde ellos saben que al terminar ese proceso, ellos van a estar encargados de por lo menos un grupo pequeño u otros cargos. Entonces, ya por lo menos lo hemos entendido, no que estamos muy satisfechos, pero pues el Señor es soberano, nos seguimos dando a la tarea de todo eso. Déjeme darle aquí, mire, el número 5 que estoy señalando. Él habla acerca de la personalidad del líder. Dice, tiene que mostrar agradecimiento, benéfico, humilde, serio, templado, amable, paciente, abstinente. Son cualidades. Él dice, tiene que haber cualidades en la persona, aparte de que tiene buen pulmón para predicar o que tiene buen talento para cantar. La otra cosa, tiene que haber un fruto de carácter, de personalidad. Ahora, él sube un poquito ya la responsabilidad. Aquí ya está hablando las reglas para los predicadores. Y cuando dice ahí metodistas, pues ustedes saben, ¿no? Wesley se conocía por su método. Este es parte del método de Wesley. Otra vez, a los predicadores le decía, salva almas y gástate en esta labor. Y usando la parábola del sembrador. Una semilla que cayó en pedregal, si le decimos gasta y gástate en esta labor, van a decir no puedo, no tengo la profundidad suficiente para entender lo que es. Usemos una frase muy trillada en la iglesia, no puedo entender lo que es tomar mi cruz diariamente y seguir a Jesús. O sea, no cuadra eso en mi vida. Entonces Wesley dice, a esa persona yo no le puedo decir esto, pero al que es buen terreno, ellos van a entender lo que yo le estoy diciendo cuando le digo, inviértete en esta labor, porque tú vas a entender que Dios, como le dijo el Señor a Pedro, ¿no? Cuando Pedro se quejó con él, pues nosotros dejamos padre y madre y tierras, y el Señor le dice, ¿y qué te pasa, Pedro? No hay nadie que me haya seguido honestamente, que en esta tierra no haya recibido el 100 por 1, y el pilón, si no lo crees, es la vida eterna. Entonces, esas personas van a entender esto que está aquí. La letra B, ve a aquellos que no solamente te necesitan, pero aquellos que te necesitan más. me fascina esa frase. Él les decía, todos podemos identificar, ¿no, gente? Pues tengo un vecino ahí que a lo mejor él iría conmigo a la iglesia. No, él dice, ve por ellos, pero también por aquellos que te necesiten más. ¿Quiénes son los? Tenemos un líder aquí que le gusta citar mucho lo de David, ¿no? Él dice, a mí denme a los endeudados, a los amargados, a mí denme a los que nadie los quiera. Bueno, hermano, qué bueno que el Señor te dio a ti ese llamado. Te los vamos a pasar a ti. Gracias por levantar la mano. Aquí van a ver algunas otras cosas que está esperando de ellos. Tiene que haber diligencia y enfoque, tienen que ser puntuales, diligentes, serios, enfocados, tienen que practicar justicia y honestidad, ser discretos, confiados, justos, honestos, de su integridad, tienen que ser humildes y contentos, según Wesley, en cooperación e integración, tienen que ser colegiales y obedientes. Da 21 consejos, imagínense, sobre diligencia, propiedad, obediencia. Él era muy detallado, por eso se le llamaba metodista, por eso se le dio el título, porque él era muy preciso. Nada más déjeme terminar con estas preguntas que hacían los líderes. Me causan, ¿verdad? Pues me sacan una sonrisa. Él distingue 3 tipos de personas: cristianos comunes, metodistas, que para nosotros serían miembros de la Iglesia de Dios, o miembros de la Iglesia Central o de Vida Abundante, o sea, gente que yo identifico que está conectado al quehacer de la iglesia. Y el número 3, esos eran sus predicadores o sus líderes. Y estas son las preguntas que les hacía. ¿Te reúnes en tu sociedad semanalmente? En otras palabras, ¿vas a la iglesia? ¿Participas? ¿Y qué tal los líderes? Y sus bandas, las bandas eran grupos más pequeños, ¿no? Déjenme decirles, la iglesia de Dios está organizada con esto. Nosotros tenemos, por decir,
rápidamente, ¿no? La oficina territorial, la oficina de distrito y las iglesias locales es básicamente lo que él está diciendo. Y dentro de esas iglesias locales están los grupos pequeños o departamentos. Eso es lo que él está viendo. Les hacía preguntas, visitas a los enfermos, y luego les hace también, ¿y a los sanos también los visitas o no? ¿Enfermos o sanos? Y sanos, no nada más a los enfermos. Instruyes a tutores y a los padres, y en toda responsabilidad. En otras palabras, Juan Wesley vivió en un mundo donde los pequeñitos, los niños, no se les enseñaba, simplemente nacían y pues hacer la labor de la familia, ¿no? Si era en el campo o en lo que desempeñaban. Pero él creía en la instrucción para los menores. ¿Dónde estamos? Estas últimas, déjeme darle aquí. Si quieren, yo les mando el archivo y ustedes lo pueden después tener, si lo quieren, ¿verdad? Tú me avisas, yo te puedo mandar el archivo. Mire lo que les dice en términos prácticos. Les dice a estos predicadores, líderes, ustedes que están en la tarea de discipular a otros. Te niegas a ti mismo toda clase de placer inservible de los sentidos. Aquí ya estamos navegando en lo que el concepto de santificación y santidad. Te niegas también cosas que afectan tu imaginación, que te deshonras. Estás templado en todas las cosas. Uno, comida. Usas el tipo y el grado que es lo mejor para tu cuerpo y alma. Y eso era en aquellos siglos. Esto es una locura. En el siglo XVIII, que alguien pensara en la salud del cuerpo. Y Juan Wesley ya los tenía, decían, aliméntense bien. Les dice, y luego les hace la pregunta, ¿ves que esto es necesario? O sea, si te alimentas bien, vas a tener más energía, vas a pensar mejor, etcétera. Número 3, comes más en cada comida de lo que es necesario. En otras palabras, no te eches otro taco, ya, con media hora de tacos es suficiente. Número 4, usas el tipo y grado de bebida que es lo mejor para tu cuerpo y tu alma. Mire las 5, les pregunta, ¿bebes agua? En aquellos tiempos ustedes saben que el agua era dañina, ¿no? Y que tenían que solamente beber la que corría. Ahí porque bebían vino, etcétera, etcétera. Pero cuando él ya estaba interesado en practicar beber agua como la bebida más saludable, y luego les hace la pregunta, ¿y por qué no bebes agua? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Por qué lo dejaste de hacer? Si no lo haces por tu salud, ¿cuándo lo comenzarás a hacer otra vez? Y luego les dice, ¿hoy? Interesante, ¿no? ¿Cuántas veces bebes cerveza o vino? No vamos a entrar en esa dinámica, pero Wesley, de ahí es que nosotros heredamos el abstenernos de bebidas alcohólicas, porque aún Wesley miraba el beneficio de abstenerse y de beber agua, que es, pues en aquel tiempo él lo consideraba hasta aún más saludable. Y luego les hace la pregunta, ¿lo haces todos los días? ¡Wow! Y luego les hace la pregunta, ¿verdad? ¿Te es necesario hacerlo? Y todo es una reflexión al liderazgo para que puedan desempeñar su tarea de la mejor manera. Y ya con esta me despido, ¿verdad? Entonces, es interesante ver el modelo bíblico y es interesante también ver aún el modelo de Wesley, de cómo él consideraba la labor de cada persona. Si no me sé cuidar a mí mismo, ¿cómo espero yo cuidar a alguien más? ¿Verdad? Si yo no tengo esa disciplina, ¿verdad? Me es más complicado lo otro. Gracias otra vez por prestarme atención, gracias por la invitación. Hermano, Dios te bendiga. Un saludo desde San Antonio nuevamente. Pero si hubiera alguna observación o pregunta, pues la considero. Si no, claro que sí. A ver, si no, de aquí nos vamos a beber agua todos. No, a tomar Coca-Cola, nos va a regañar Wesley. No, aquí está prohibida la Coca-Cola en Central Obregón, así que no es cierto, no es cierto. Díganme que el café no, por favor. El café no. No, pero adelante. No, eso ya está bajo la gracia, hermano, eso ya está bajo la gracia. Eso ya. Amén, lo recibo. Adelante, si tienen algún comentario, alguna pregunta, abran su micrófono, por favor. Si pueden abrir su cámara también, tienen unos segundos para hacer la pregunta, para hacer su comentario.
Adelante, adelante. Hermana Titi Vico, iba a comentar algo, vi que abrió la cámara ahí. Coca-Cola o vino, escuché un comentario por ahí. Dijo que no íbamos a entrar en esas profundidades. Eso es sin palabras, ¿verdad? Eso ya. Adelante. Déjenme darles una última cita de un famoso, de Bill Gates. Él dijo esto: nosotros siempre sobreestimamos el cambio que ocurrirá en 2 años y subestimamos los cambios que ocurrirán en los próximos 10 años. El problema nuestro es que pensamos a corto plazo. Y él dice, sobreestimamos unos cuando deberíamos estar proyectándonos a 10, 15, una generación. Hace algunos años yo leí un artículo acá en Estados Unidos de los Boy Scouts. Habían cumplido 100 años de existencia y el artículo decía que los Boy Scouts se estaban reuniendo para planear los próximos 100 años. Y dije, wow, si Dios nos pudiera dar a nosotros una perspectiva así, ¿no? Y claro, nos cobijamos con, ¿y qué tal si el Señor viene mañana? Pues sí, pero pues trabajemos como que Él viene en 100 años, a ver qué pasa. Una visión a largo plazo. Claro. Adelante, chicos. Si no, voy a... Bueno, yo voy a empezar por una. Adelante, Néstor. Hola. Desde la Ciudad de México está Néstor, él pertenece... Oh, de veras, saludos. Él pertenece Saludos, aquí a pastor. Central Obregón, pero está ahorita haciendo una especialidad platícanos un poco, Néstor, aprovechando tu especialidad, ¿de qué se trata? Antes de que des tu pregunta o tu comentario. Bueno, se llama cardiología nuclear. Okay. Estudiamos Mira. el corazón. Bueno, Juan mi Wesley pregunta- estaba dando buenas recomendaciones. Mande, perdón. Digo que Juan Wesley entonces estaba dando buenas recomendaciones, ¿no? Respecto a eso, pastor, bueno, muchas gracias por su palabra y por compartirnos. Pues interesante, ¿no? La vida de John Wesley. En lo personal, ya había leído la biografía de él, tanto sus aciertos como sus errores, porque también ahí viene algunas críticas no importantes a su, Seguro. como todo, ¿no? Como cualquiera de nosotros, yo creo que si empiezan a husmear un poquito nuestra vida. Pero me surgía esta pregunta cuando usted estaba hablando de este tema. ¿Qué tanto ha influido en su ministerio o en su vida el estudio del caminar de John Wesley? ¿Ha tenido un impacto realmente o simplemente porque en lo personal yo lo estudié y no fue como que haya causado realmente un impacto fuerte en mi vida o en mi manera de, pues aprendí algunas cosas, ¿no? Y hay muchas cosas que yo le puedo tal vez tratar de imitar, como su vida de oración, su obediencia, pero también hay otras cosas que no. Sí. Es exacto, ¿verdad? Claro, él tenía sus faltas en su carácter. Pienso que por ese lado él buscaba ese lado, ¿no? de disciplina, porque a lo mejor venía parte de su formación. En mi persona, como yo crecí en la iglesia, yo soy producto de la iglesia, mi abuelo, mi papá, y los dos envueltos también en el ministerio. Yo creo que lo que a mí me impacta de la vida de Wesley es que él pasa por un mismo proceso, o yo paso por un mismo proceso. Cuando empiezo a dirigir la congregación, una de las cosas que me llamó la atención es que yo entraba al ministerio un poco mecánico, ¿verdad? Habiendo cursado por el seminario, terminé en maestría, ya tenía todas las cosas en su lugar, y de repente me entró así, bueno, a la Lutero y a la Wesley, como un temor. O sea, yo dije, wow, ahora yo estoy encargado de familias, de personas, y se me ha dicho que yo debo de cuidarlas y alimentarlas,
Y yo necesito convertirme, o sea, yo literalmente usé esa frase, ¿no? Yo entiendo el principio eterno y todo eso, no vamos a entrar por ese lado, pero yo tuve que tener un reencuentro con Dios, donde cuando leo la historia de Wesley, cuando él mismo tuvo que regresarse, ¿no? De acá de Estados Unidos, derrotado, porque dice, ¿por qué no tuve éxito? Hasta que le testificó a alguien y le dijo, oye, pues, y dice, y sentí esa transformación. Y después de eso, yo lo que admiro de Wesley, por el lado administrativo, yo creo, es por donde yo me iría, que su modelo se adapta. Se puede tomar el concepto de grupos, un grupo más grande, líderes en ciertas posiciones, y eso también fue para mí muy interesante estudiar cómo él dividía cómo esperaba la responsabilidad de las personas. Y porque a él se le dice metodista, lo estricto del modelo de Wesley también se puede criticar, ¿verdad? Porque es hasta cierto punto, puede sofocar si la persona no está altamente comprometido con eso. Entonces yo trato decimos por allá, ¿no? De tener el freno en la manea en ciertas cosas, porque se puede ir al extremo. Sí, así es. Sí, perfectamente como lo dice, pues él tuvo que tener su encuentro, ¿no? Porque pues desde pequeño fue educado en una educación, una doctrina cristiana, pero realmente él no había tenido ese encuentro, ¿no? Entonces, Exacto. de pronto se da cuenta de eso y es cuando ya empieza, pero pues así tuvo sus altibajos. Y otra pregunta, pastor, aprovechando que ya me dieron la palabra. Adelante, adelante. Usted habló mucho acerca del libro de los Hechos, de esa iglesia de los Hechos. ¿Qué piensa usted acerca bueno, yo tengo esta perspectiva que actualmente la iglesia en este tiempo se ha vuelto como un poco más administrativa? Por ejemplo, el mover de los dones ya no está tan florido. Tal vez yo tengo poco en el evangelio, pero si yo leo la iglesia de los Hechos, pues yo veo que no, tal vez no hace falta decir la palabra, pero vemos una iglesia pues distinta tal vez a la que vemos actualmente, no nada más especificando en una, sino que en lo general. Entonces, ¿qué tanto ha influido, el área administrativa en el mover de los dones y qué tan importante es que volvamos tal vez a ser como la iglesia de los Hechos? ¿Qué piensa usted al respecto de esto? Bueno, yo, como lo pudiste ver, leí varias veces el libro y yo miraba, o sea, cómo el gran mandamiento, Jesús cuando les dice, esto es lo que quiero que ocurra, ustedes van a ser mis testigos de esta manera. Lo que me llamó a mí la atención es la dinámica y también su habilidad de aceptar cambios y de provocar cambios y de depender del Señor. O sea, esa es una dependencia que, si vuelvo a mi experiencia, yo testifico esto. Yo me gradué del seminario en el 93, imagínense, ya yo voy a cerrar. En el 98 que yo tomo la iglesia, yo puedo decir que yo tuve una conversión, algo sucedió en mí, yo cambié, yo cambié mi modo de ser, mi modo de pensar. El único ejemplo que te puedo dar en ese contexto muy al libro de los Hechos, cuando yo tomo la iglesia, yo invito a los líderes a orar. Como pastor novato, según yo, todos los líderes oran. Yo decía, orar es lo más fácil que yo puedo pedirle a la gente que está en posiciones de autoridad, ¿no? Entonces, yo se las puse hasta más fácil. Le dije, miren, hermanos, ¿por qué no oramos terminando el culto del domingo en la mañana? Pues ya estamos aquí, nos quedamos, creo que les dije media hora. Vamos a empezar a orar, a buscar al Señor.
Y mi primer cubetazo de agua helada fue que se terminó el servicio y nos quedamos 3 nada más. 3. Y a los 10 minutos abrí los ojos y quedaba yo solo. Al siguiente domingo ocurrió lo mismo. Pero aquí es a donde yo te quiero llevar. Al tercer domingo ocurrió algo en mi vida transformador. Yo estaba orando y yo sentí una presencia en el lugar. Entonces yo estoy inclinado y es algo que yo vi a alguien parado en la plataforma, o sea, estoy apuntando a la plataforma, yo estoy en el altar. Y era un ser, yo no lo puedo explicar, lo único que era un caballero alto, puesto en atención, algo tenía en el brazo, en la mano, en este lado, y su palma estaba abierta así, y de la palma salía una llama. Y entonces cuando yo estoy tratando de asimilar lo que es, lo que viene no creo que lo haya oído audiblemente, pero lo que viene a mi espíritu, la revelación, si la podemos decir de esa manera, el Señor habló conmigo, me dijo así, me dice, tú piensas que es con los muchos. O sea, como pastor, yo me quería rodear de mucha gente para que entonces la iglesia fuera exitosa. Y entonces esa fue la primera corrección. Me dijo, tú piensas que es con los muchos. Me dice, no es con los muchos. Y luego me indicó, me dice, este es el ángel que yo tengo en esta iglesia. Por lo tanto, lo que va a ocurrir aquí no depende de ti ni depende de los muchos. Depende de mí. Hermano, yo te puedo decir en esta hora, nadie a mí me puede convencer que Dios va a hacer su voluntad en nuestros medios, ¿verdad? Que hemos tenido problemas, que ha habido gente que se ha ido molesta, que el peligro de que la iglesia se ha dividido y que hay gente se ha ido a abrir su propio changarro. Pero lo que me sorprende a mí, y específicamente en el edificio que eso ocurrió, o sea, la experiencia que yo tuve, yo no sé por qué, pero ese edificio o ese local o como tú lo quieras poner, yo sé que estoy diciendo cosas que pueden juzgarse de cierta manera, pero estoy hablando de mi experiencia el libro de los Hechos, es lo único que la conexión que te puedo hacer. Yo no sé por qué, pero la gente llega a ese lugar. No me lo preguntes cómo. Por 2 años nosotros no pusimos rótulo. Yo dije, no pongamos que esto es iglesia, compramos un edificio que es un almacén, ni pongamos horarios. Yo en mi corazón estaba convencido que este negocio es de Dios. Y entonces dije, Dios va a traer las almas. Y te puedo pasar toda la noche contando historias de gente que llegaba, gente que me decía, una persona yo la recibí, nunca la había visto, y cuando entra, me dice, mire, yo siempre he querido entrar a este edificio. Ok, y entramos y me detuvo en la puerta y me dice, mire, yo nunca he estado aquí, pero yo ya soñé este edificio. Mire lo que vamos a hacer. Vamos a caminar por este pasillo y vamos a dar la vuelta, y cuando demos la vuelta va a haber 3 puertas. Y así era, ¿no? El santuario. Va a haber 3 puertas de madera, y cuando entremos va a haber alfombra azul y van a estar unas sillas azules viendo hacia adelante. Ok, pues ¿qué le voy a decir? No, estaba soñando. Tuvo que haber esa evidencia extraordinaria si nos vamos con lo de Wesley. O sea, yo tengo un llamado ordinario. La Iglesia de Dios me dio a mí mi credencial de obispo ordenado. El seminario Fuller me dio mi maestría en divinidades. He querido y todavía no he podido sacar el tiempo para terminar el doctorado. Pero el punto es, tengo lo ordinario, pero Dios me tuvo que decir, es lo extraordinario lo que avanza el reino. Y yo pienso que a veces en el liderazgo eso lo relegamos a otra conversación. Esa es nada más para las hermanitas que oran. Esa es nada más para la gente, ¿verdad?
Antes en la Iglesia de Dios teníamos a las antorchas de oración. No sé cuántos se acordarán de las famosas antorchas de oración. Era el grupo de damas, ancianitas, que ya no tienen nada que hacer, que ellas oren. Déjenme decirles, el libro de Hechos tomaba personas de todo estatus socioeconómico, tomaba personas de todas las edades, de todo tipo de educación, y los empoderaba para hacer la obra del reino. Discúlpeme que me alargo. No, muy bien, muy excelente. A mí me Gracias por gustaría esa experiencia. Adelante, ¿quién? Jaime, ¿ibas a comentar algo? un comentario ahí, ¿no? Apoyando, pues, los dos puntos, tanto de Néstor como de usted, pastor, respecto a la iglesia de los hechos, ¿no? Si pensamos un poquito, por ejemplo, quiénes eran y los actores principales, y lo traemos a hoy en día hay mucha competencia. Vemos, ahorita la mayoría de la gente está enfocada en sus estudios, en una licenciatura, una maestría, en un doctorado. ¿Qué significa esto? Somos personas que ponemos más argumentos, que cuestionamos más, que es más difícil en ocasiones llegar a nosotros. ¿Por qué? Porque vemos a una persona y estamos cuestionando lo que estábamos escuchando en la predicación, por los conocimientos mismos que vamos adquiriendo. Muchas veces nos hacemos un poquito más cerrados. Suele pasar. Ahora, en el libro de los Hechos, podemos ver a un Pedro que era un pescador, una persona sin escuela, moldeable, una persona dura, pero al fin y al cabo, Dios inicialmente a ellos escogió, pues, personas que de cierta manera puedes trabajar sin que cuestionen el método. Y después se fueron añadiendo personas con estudios, pero fue como una estrategia. Una persona con estudios puede llegar al gobierno, pues, o puede llegar a altos puestos y mencionar sobre el evangelio sin problema. Hay diferentes estatus, como menciona pastor, pero aún así las personas que llegaban con estudios, decían que sus estudios estaban por demás, pues. No sé si me voy a entender con lo que quiero decir. Sí, Entonces, sí, esto claro. facilita un poco más el mover de Dios por medio del Espíritu Santo. Ojo, eran personas que estaban llenos del Espíritu Santo, que seguían un mover, que seguían a Jesús, que seguían ese caminito que Jesús le dio. Ahora, si puedo responder un poquito ahí la pregunta que hacían estos. Soy lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde está mi enfoque? Sigo la brecha que Jesús dejó como un Pedro lo hizo, comparando personas que tuvieron un mover muy fuerte como María Atkinson aquí en Ciudad Obregón. Mis respetos, ¿no? Personas llenas del Espíritu Santo, con voluntad, con ese anhelo. Y ahora hay que cuestionarnos, yo principalmente y a nosotros mismos, si tenemos ese anhelo. ¿Por qué? Porque de ahí un avivamiento no comienza con la gente, comienza con uno mismo. Seguro. Y aquí va para los de afuera. Ya. Quizá nada más lo que yo añadiría a eso es algo que yo creo, volviendo a mi experiencia, ahora ya puedo fusionar el efecto que tuvo la educación teológica en mi vida. Esto yo lo considero como una base también muy importante en lo que el Señor me ha permitido ver en la iglesia. De otra manera, también está el otro riesgo, ¿no? El riesgo de irme al otro extremo, donde no puedo asimilar, no puedo dirigir, no puedo contextualizarme. Entonces es como tú lo estás mencionando, ¿no? Ese es un balance que nunca debemos perder.
Así es. Muchas gracias, muchachos, por los comentarios, las preguntas. Yo sé que allá son las 10 de la noche en San Antonio, así que, ¿qué les parece si vamos terminando, vamos cerrando esta reunión? Le voy a pedir que abran su cámara para tomar una foto. La foto, acuérdense, la foto del recuerdo. Vamos a tomar la foto del recuerdo por ahí. Todos los que puedan abrir su cámara, de unos segundos, abran su cámara por ahí para ¿Qué tan tomar la lejos o qué tan foto. cerca, no? Así como está, ahí parece ya un modelo ahí ya con eso. No, está bien, así, por ahí los que me faltan, por ahí Pero sí yo pueden también, a ver. ahí sí pueden abrir su cámara. Vamos ahí a tomar la foto. Vania, por ahí sí pueden abrir la cámara. Lorenzo, David, ¿están listos? Unos segundos. Yo también. ¿Listos? 1, 2 y 3. Ahí va otra. 1, 2 y 3. Ahora, ¿ya la tomó usted, Pastor Eliezer? Tomé como 20 Bueno. para cada página de la red social que tengo. Eso, ahí le Todas envío las también. Ahí te envío también la que tomamos Claro, aquí. gracias. Ahí la enviamos. Jonathan, gracias, muchachos. Le voy a pedir al pastor que ore por nosotros para terminar, para cerrar, que ore por Central Obregón, por nuestras familias, por este grupo de líderes y discípulos en diferentes áreas, ¿verdad? Que estamos desarrollando, que estamos desarrollándonos. Le voy a pedir que cerremos con una oración. Gracias. Otra vez, gracias por la invitación. Señor, nos ponemos delante de ti porque sin ti nada podemos hacer. Y en esta hora, Padre, todo lo que hemos dicho, pedimos que tu presencia, tu gracia, tu unción sea la que selle esto. Sabemos que cada uno ha sido llamado para diferentes actividades, pero también para diferentes funciones. En esta hora, que los dones fluyan libremente, los dones del Espíritu Santo, tu gracia, tu autoridad y tu poder, Señor, esté sobre la iglesia central, que tú puedas, Señor, darles a ellos la visión necesaria para alcanzar a esa comunidad, a esa ciudad, Señor, a esa región que está siendo tan impactada por tantos retos. Pero sabemos, Señor, que somos tu pueblo, y porque somos tu pueblo, Señor, nosotros confiaremos en ti. Ayúdanos, prepáranos, equípanos, Señor, y nos ponemos a tu servicio y tomamos la autoridad que el Juan Wesley nos decía que debemos tomarla en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Amén, amén. Ahí nos envía las notas, ahí me envía las notas yo tomé bastante. Creo que tengo tu correo, ¿verdad? Tengo tu correo. Ahí tiene mi correo, ahí estamos en comunicación a través de él, así que si nos hace el favor ahí para seguir aprendiendo esas notas. Claro. Y muchas gracias una vez más por tomar el tiempo para compartir con nosotros. Nos vemos, chicos, nos vemos pronto. Gracias. Bendiciones, saludos. Buenas noches. Saludos a todos. Saludos, Néstor. Bye, Daniel. Buenas noches. Adiós. Bendiga, buenas noches. Bendiciones a todos.